SEA. Pero a eso, si bien no le imponía a los mercaderes algún problema de la SEA, él solo nomás levantaba los impuestos, ¿no? Entonces se habla del hecho del príncipe como el mismo príncipe que hace un contrato mandando mercaderes, digo yo, pensando en un ejemplo tonto, ¿no? Que les traigan la seda y luego él mismo les levanta los impuestos a los pasos fronterizos, a la compra y venta de la seda, al comercio exterior, por ejemplo, de su reino, ¿no? Entonces, cambia durante la ejecución contractual, cambia la relación contractual por el mismo hecho, los actos materiales que realiza el príncipe. Esto llevado adelante a la administración, creas o no, sucede con bastante frecuencia, ¿no? Porque imaginémonos que nosotros tenemos distintos estratos de la administración, que la administración es inmensa, ¿no? Y que estas normas o este juego de normas que rigen la actividad comercial es muy amplio. Entonces, puede ser, eh, tomando un ejemplo como muy sencillo como el que dábamos recién, que un área del gobierno, de la administración, si nosotros pensamos en la administración pública nacional, ¿no? Que qué sé yo, el Ministerio de Educación haga una licitación y compre, eh, no sé, tablet, se me ocurre tablet, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Eh, para los jardines o para cualquier cosa, para haga un contrato de suministro, pero que luego dentro del mismo ministerio, o sea, dentro de la Administración Nacional, ¿no? Eh, el Ministerio de Economía cambie algunas normas sobre importaciones o exportaciones que afecte directamente ese contrato, ¿no? Porque justamente el que ganó la licitación que iba a traer las tablets para el Ministerio de Educación declaró que lo que estaba por hacer era importar las tablets de Brasil. O sea, se me ocurre cualquier ejemplo, ¿no? Pero allí claramente, por una norma de cambio de regla de juego contractual, si se quiere, propia de la administración, ese co-contratante no puede cumplir con el contrato, ¿no? Y en este caso, el hecho es 100% imputable al príncipe, a la administración. Entonces, es como un ejemplo muy burdo el que estoy dando. Yo siempre les digo, por favor, no se guíen por mis ejemplos, pero creo que es la forma en la cual podemos empezar a identificar para ir al texto, ¿no? Profe, pero eso es Bien. lícito. ¿Qué? ¿Eso es lícito? ¿Y qué es que sucede? Ahora, lo que se resuelve de forma distinta, porque claramente, eh, imagínense si usted, a ver, vamos a ponerlo del otro lado, claramente es lícito porque la normativa vigente no es que cambió, no es que se tocó el contrato de suministro puntual del Ministerio de Educación, sino que cambió la norma marco que regula qué sé yo, las importaciones, ¿no? Entonces afecta a los contratos que tienen cláusulas de importación, por ejemplo, ¿no? O que declararon que lo que iban a traer era importado, porque acá no se producen tablets, eso lo sabemos, ¿no? Entonces doy el ejemplo, ¿sí? Eh, para que podamos ver, no es que sería ilícito, esto como vos lo planteás, y gracias por la pregunta, David, sería ilícito si se cambia una cláusula de ese contrato. Pero acá lo que cambió fue la norma marco o la norma general que de forma indirecta, en realidad directa, digamos, porque cambia la relación contractual, a ver, cambia directamente a todos los importadores, pero en realidad al contrato lo afecta porque la empresa Chimbo que dijo que iba a importar, justamente es la que tiene que proveer al Ministerio de Educación, ¿no? Aquí lo que sucede, la resolución es distinta, porque cuando tanto en la teoría de la imprevisión, casos fortuitos, fuerza mayor y las dificultades materiales imprevistas, como la responsabilidad, o mejor dicho, en esta relación de causa-efecto, digamos, de la imposibilidad de cumplir la obligación, no recae sobre ninguna de las partes, no hay una obligatoriedad del Estado de indemnizar de mayor forma o distinto al co-contratante. En cambio, acá en el hecho del príncipe sí, porque la imposibilidad de incumplimiento de la empresa Chimbo recae sobre la norma que le cambió el mismo príncipe, digamos, que le cambió la misma administración. Entonces debiera el Estado de poder indemnizar a este Chimbo por la imposibilidad de poder cumplir con su contrato, ¿no? Y la resolución del mismo. Porque pensemos que en estos casos estamos hablando que no hay forma de revertir esta situación contractual. Esto
necesariamente implica que se extinga el vínculo. ¿No? Y claro, profesor, le iba a preguntar si eso daba lugar a resolución y a posterior indemnización por parte del Así es, co-contratante. sí, así es. Así es porque claramente es el que le está causando el perjuicio de la misma administración. Bien. Em, ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. ¿Les parece? Hacemos un pequeño punteo de todas las unidades. Por favor, profe. Bueno, voy a ver si tengo acá a mano el programa, así lo voy transmitiendo y vamos haciendo el punteíto. Acá está. ¿Alguno trajo alguna pregunta? Les propongo esta dinámica. Voy nombrando las unidades y sobre eso me van dando las consultas, las dudas, las sugerencias. ¿Les parece? Sí, Profe, profe, yo tengo gracias. una pregunta, pero no va por unidad, digamos, sino que es general Sí. del examen en sí. Bueno, vamos por las preguntas generales. Súper. Sí, ¿suelen pedir jurisprudencia? Sí, sí, por ejemplo, para el caso de poder de policía, por ejemplo, claramente que sí, porque si se pregunta la tesis amplia o tesis restringida poder de policía, justamente la tesis es sostenida de modo jurisprudencial, o sea, es a través del análisis jurisprudencial que uno comprende en qué estadio del poder de policía se encuentra, ¿no? Ajá. Bueno, justamente esto del poder de policía, la jurisprudencia, si mal no lo recuerdo, lo leí en el libro de Dromi. Sí, Mm, también le voy pasando el dato a nuestros compañeros. Bueno, bueno, simplemente vamos a lo general entonces. Suelen ser, Profe, el examen es, permítanme presenciar esto y ahí les sí. permito todas las preguntas para que quede claro. El examen, tanto el principal como el recuperatorio, suelen ser cinco o tres, cuatro, cinco, por lo general son cinco o más, seis a veces, preguntas a desarrollar sobre distintos temas. Y ejemplo, desarrolle acto administrativo conforme a la ley 3460 o desarrolle elementos del acto administrativo conforme a la ley 19549 o desarrolle nulidades del acto administrativo conforme a la ley 3460 o desarrolle competencias, jerarquía, decreto reglamentario, fuentes del derecho administrativo, fuentes para el derecho administrativo, decreto, como les decía, el decreto de necesidad de urgencia, línea y grado, jerarquía, centralización, descentralización, ¿no? Entonces son puntos a desarrollar. Esos puntos a desarrollar, claramente, uno tiene que poner todo lo que sabe del tema, no otra cosa, del tema, ¿no? Y el tema implica que esté la normativa, que esté la jurisprudencia. Hay normas, como recién damos el ejemplo, cuando se ve poder de policía, claramente es mucho más importante el desarrollo jurisprudencial, ¿no? Porque eso es lo que le interesa ver al derecho administrativo, por eso lo estudiamos así. Y hay otras cosas que simplemente con nombrar, por ejemplo, los elementos administrativos no es necesario que uno puede citar alguna jurisprudencia donde se explique, por ejemplo, la importancia de la motivación o la importancia del mérito, pero con que esté bien revisado, completo, conforme la norma y el entendimiento, inclusive si le quieres poner algo de doctrina, ya está bien, ¿no? El alcance y la determinación del desarrollo lo pone cada uno desde lo individual. Recuerden que los elementos de evaluación, por eso quería poner el programa, están todos en el programa. Esto lo leímos el primer día de clase. Objetivos generales: comprender el conocimiento básico de la materia, adquirir el criterio jurídico, poder mostrar una capacidad de análisis y de revisación crítica, utilizar el vocabulario propio de la materia. Acá están todos los objetivos que son los criterios de evaluación. Ahora sí, Profe, yo le quería hacer una consulta, porque sí,
con lo de poder de policía que mencionó justo la compañera, yo no encontré la parte de evolución de su justificación que está en el programa. No sé si es importante ese punto, La por eso le evolución de la pregunto. justificación, esto que dice, bueno, ahí ya llegamos al punto y lo vamos a explicar bien en la unidad. ¿Alguna pregunta general? Si no, ya arrancamos por unidad. Sí, profe, yo tengo otra. Dale. Respecto a la variación de criterios, ¿no? Porque hay como varios autores que hablan respecto a los mismos temas. Ujú, Eh, por ejemplo, ahí en la descripción del sentido objetivo de la función administrativa y ujú, los criterios. Hay artículos que hablan de distinto, digamos, a lo que está expuesto en el libro del profesor. así es. Si nosotros elegimos un criterio para desarrollar determinado tema, después tenemos que eh, digamos, seguir una misma línea respecto a ese criterio que desarrollamos o podemos tomar eh, distintos criterios a partir de la respuesta. Por ejemplo, acá un autor, un segundito, Comadira, que escribe en un artículo de la UCA, Ujú, explica un criterio mixto de la función administrativa. Y a partir de eso después tiene un desarrollo de lo que es el acto administrativo que también tiene como ciertas diferencias respecto a la cátedra. Por ejemplo, nosotros podríamos también tomar este concepto de acto administrativo y claramente que sí. Mm, de la misma forma después dice para él los decretos, perdón, los reglamentos de necesidad y urgencia y los decretos reglamentarios no son actos administrativos, lo justifica ahí. También podría tomarse eso. claramente que sí. Lo que pasa es que tenés que, y en eso, gracias por el aporte, Juan, porque a eso apunta la cátedra, ¿no? A la diversidad de criterios. Ahora, em, el contenido está estructurado de modo tal de poder agotar el criterio. Entonces, ¿qué implica eso? Que si nosotros tomamos un criterio, por ejemplo, como el de Comadira que está señalando, yo no recuerdo qué texto lo dice, pero que diga eh, que considera que el DNU no es un acto administrativo por tal cosa, bueno, pues citar que Comadira dice esto por esto, ¿no? Y que, por ejemplo, Revidati, o no, si es Comadira a nivel nacional, por Gordillo diga tal otra cosa, ¿no? Pero ese es el criterio. Cuando uno va a sacar o va a exponer algún criterio de tipo jurídico, de algún doctrinario, lo importante es poder señalar qué doctrinario lo dice, mejor si tienen el texto identificado, así como lo hizo Juan excelentemente recién, ¿no? Que nombró en qué artículo estaba y demás. Entonces, primero ustedes, y esta ya es una práctica que yo se las recomiendo para cualquier examen, porque inclusive de hecho así trabajamos los abogados. Cuando ustedes se reciban y tengan que hacer un dictamen o alguna presentación de tipo judicial, tienen que citar la fuente, de dónde sacaron esa información, ¿no? Entonces no es nomás Gordillo dice o Comadira dice, aunque esté bien la respuesta, inclusive, por ejemplo, en el sentido de que lo citen bien y lo digan bien, va a estar incompleta en su presentación, ¿no? Y obliga por ahí al docente a hacer ese esfuerzo de decir, bueno, todavía está aprendiendo, le falta citar y demás, pero la realidad es que es una respuesta incompleta, ¿no? Porque como operadores jurídicos debiéramos tener muy presente el sistema de citas para poder desarrollar el trabajo luego, ¿no? Entonces esto es muy importante y como señaló Juan, y lo dijimos en la primera clase y lo decimos siempre, la cátedra tiene una amplitud total de criterios y justamente la intención es que pueda haber este contraste entre uno dice una cosa y otro dice otra. Así que ustedes tienen la total libertad de elegir el autor que les parezca. Eso sí, citarlo conforme corresponde, ¿no? Para que el docente a la hora de evaluar diga, bueno, eh, eligió esta vía, digamos, el alumno eligió esta propuesta, em, pero es eso, ¿no? Es poder citar conforme corresponde y desarrollar la unidad conforme a esos criterios, o la pregunta dada conforme a esos criterios. No sé si está respondido. Gracias. Sí, sí, y por ejemplo, una vez elegida una línea, ¿tenemos que continuar siempre con esa línea No, o no distintas? necesariamente. Ah, perfecto.
No, porque inclusive los mismos, después se van a dar cuenta que los autores, o quizás ya, vos que lo estás marcando, Juan, muchas veces los autores dicen una cosa en una cosa, o sea, no hay mucha coherencia a veces, ¿eh? Pareciera ser que Sí, sí, pero pasa, y- digamos, que para un tema se elige una postura, para otro tema se elige otra, y bueno, es un poco también el aprendizaje, yo creo, del derecho mismo de lograr una coherencia interna y externa, ¿no? De poder mantener una coherencia más que nada recursiva. sí, y Eh, también que- puede ser que mm, respecto al código anterior y al código nuevo, las definiciones de los autores en algunos aspectos por ahí se sí, eso actualizar es porque así. Eso es dudas que así, ¿eh? había se aclararon. Totalmente es así. Inclusive hubo un cambio total de criterio en un montón de cosas, que eso fue lo primero que les marcamos cuando me comentaban algunos que iban a estudiar el libro del doctor Grande, y le digo, perfecto, les puede servir para algunas cuestiones generales, pero eh, a ver, nosotros lo vamos a dar recién al finalizar la materia, pero por ejemplo, la ley de responsabilidad del Estado, junto con todo el cambio de Código Civil y Comercial, conforme los criterios de cuándo el Estado responde, cuándo no y demás, dio vuelta, o sea, no diría 360 porque volvemos al mismo punto, pero hizo un 180 con unas mixturas interesantes, inclusive por jurisdicción, de cuándo el Estado responde, cuándo no, cuáles son los criterios. Hay toda una experiencia y un trasfondo en donde, digamos que colateralmente cambió una forma de ver al Estado. Entonces, me parece que es importante esto que trae Juan, porque a la hora de responder, por ejemplo, qué es la capacidad, qué es la competencia y demás, los criterios más viejos quizás, o más antiguos y que no tenían una mirada de este tipo, van a ver o van a caracterizar la competencia eh, quizá de una forma más estática, y esto ya es muy, muy mía esta observación, ¿no? En cambio, hoy la mirada de la competencia es mucho más dinámica, y a la hora de realizar los contratos se ve, se palpa. El que trabaja en derecho administrativo se da cuenta que hoy no, el dinamismo del derecho administrativo es voraz al lado de lo que se escribía de hace 20 años atrás, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Alguna otra pregunta de tipo general? Profe, yo le quería hacer otra pregunta. Sí. Em, Eugenia Yayisquia y yo, que soy Adriana Joseline, somos de la extensión Esquina, pero Ujú. vivimos en Goya. Yo le quería preguntar si será que se podemos hacer el parcial acá por tema de horario de colectivos, que no hay. No Yo sé no te si... puedo dar esa respuesta, lo voy a Sí. transmitir al doctor. En realidad, ni siquiera ninguno de nosotros te podemos responder eso. Eso tenés que hablar con el administrativo de tu extensión. Sí, sí, hablé con Mario porque yo también curso quiebras acá y Ujú. ambiental y con ellos dos sí, ya me dejaron, pero falta el doctor Grando nomás, Lo que que pasa es que me... eso lo va a resolver, vuelvo a decir, el de la extensión. Yo le voy a comentar al doctor Grando, pero el que le tendría que notificar eso es el de la extensión. O sea, que pedirle al de la extensión que te lo gestione, digamos. Bueno, porque justo ese día tenemos un parcial de quiebra también y no, o sea, va a ser imposible hacer y después entrar en el parcial porque no hay colectivo. Por eso nomás le pregunto. Bueno, bien, bueno, empezamos entonces con el punteo. Profe, un segundo, Sí, disculpe, sí, sí. pregunta general. No, no, no hay Va de nuevo, problema. Yo por ahí me preocupo porque tenemos como estos baches de silencio y no sé si están, si no están. Es eso disculpe. nomás. No, al contrario. De nuevo con lo de Juan. Sí, Yo que hablo con la variedad de criterio que tendríamos que ujú, citarlo. sí. No alcanza con solo poner, según este autor, podemos ver que desarrolló esto, o sí citar textualmente, con la La cita, página y todo. claro, la cita no es necesario a ver, seamos criteriosos. ¿Para qué uno cita? Digamos, para poder, uno cita para apoyarse en hombros de gigantes. ¿Qué significa esto?
que lo que se evalúa en el examen es que el alumno haya adquirido la herramienta, ¿no? Porque si no, también somos todos loros y venimos a repetir textual lo que dijo el otro, y no es el sentido de la evaluación, ¿no? Entonces, uno desarrolla un contenido conforme a su propio lenguaje jurídico adquirido, por eso el examen es a desarrollar, para demostrar las habilidades adquiridas. Ahora bien, si vamos a exponer criterios, si vamos a desarrollar elementos del acto administrativo, desarrollamos los elementos conforme está la normativa, que la norma es muy clara, pongamos la ley 3460, y en el desarrollo de los elementos del acto, a su vez, por ejemplo, nos explayamos en motivación, porque por ejemplo suelen ser muchos los elementos, dice, si es la ley de la provincia suele estar, bueno, enumere todos los elementos del acto administrativo conforme la ley 3460 y desarrolle 2 o 3 o 5, ¿no? Bueno, a la hora de desarrollar, supónganse que elige desarrollar motivación, que es un elemento que tiene mucho escrito a favor y en contra, por eso se me ocurre eso. Y bueno, y ahí como dice Juan, muchos dicen que la motivación debe estar presente en todos los actos. Bueno, ¿quiénes dicen que la motivación debe estar presente en todos los actos? ¿Quiénes dicen que solamente en aquellos que exija la norma, porque es una facultad del Estado? Y quienes dicen tal cosa, ¿no? Como para tener una identificación. A eso me refería yo, ¿no? Eh, Porque si no también sucede esto otro, que le hacemos decir a los autores cosas que no dicen. Entonces, si yo me voy a parar en hombros de gigantes para poder mostrar lo que yo comprendí o aprendí, claramente debe estar claro de quién lo tomo, ¿no? Y cuál es mi elaboración o cuál es mi elaboración personal sobre lo que estoy estudiando. Esa sería la evaluación. Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hacemos el punteo entonces. De unidad 1, sabemos que tenemos Estado, Legislación y Justicia. Bueno, esta distinción, el Estado de Derecho, todo esto que lo vimos como para poder Profe, situarnos en la disculpe, administración. Sí, ¿puede ser una pregunta con respecto al punto A? sí, Distinción entre gobierno y administración. sí. ¿Se refiere a la diferencia entre los actos de gobierno y los actos de administración? Que algunos autores dicen que hay unos que tienen posibilidad de ser revisados judicialmente y otros no. ¿Es esto el tema? Eso que vos estás desarrollando se da en realidad en la unidad 5. ¿M? Esto también podemos traer esta distinción entre gobierno y administración, pero en realidad eh, si bien este alcance de los actos de gobierno se hace en la unidad 5 desde la perspectiva del acto administrativo, acá lo que se propone es la distinción entre la facultad de gobernar y la facultad de administrar, en relación más que nada a la teoría de la división de poderes. Pero sí, está estrechamente vinculado. Gracias. O sea, es el mismo objeto mirado, uno desde el acto administrativo, que sería desde lo micro, y el otro desde el acto, desde la relación de división de poderes y cuál es la función de la administración como tal, desde una visión más macro, digamos, más componedora. Acá yo les diría que acentúen puntualmente el principio de legalidad y sobre todo el concepto de derecho administrativo, su origen y evolución y sus criterios. ¿Alguna pregunta sobre esta unidad? Acá tienen toda la bibliografía, más lo que está en el aula virtual. Revidati realmente es un autor muy, muy completo. Si bien texto viejo, digamos, pero bien. Unidad 2. Acá tenemos las relaciones con el derecho administrativo. Lo central en esta unidad son las fuentes del derecho administrativo, ¿sí? Y acá yo les diría que revisen bien todas las fuentes, sobre todo las fuentes para el derecho administrativo, que son los reglamentos, el ejecutivo, el autónomo, el delegado y el de necesidad de urgencia. Pero fundamentalmente en la unidad 2 Profe, son los ítems de fuentes. Sí.
En esta parte de fuentes, yo tuve problemas para encontrar lo que eran los principios. Si mal no lo recuerdo, lo encontré en Revidati y habló sobre principio de equidad, me parece, no estaría recordando muy bien, pero eso también entraría, digamos, sería importante porque lo vi muy disperso, me costó encontrarlo, teniendo en Es cuenta que no sé, la a bibliografía ver, que usó. yo no sé que, yo no les puedo asegurar que les va a tomar el doctor. Lo que estoy tratando de hacer es un punteo para acompañarlos en la lectura y que puedan ir reforzando por allí los ítems que en la cátedra puntualmente consideramos importantes. La profundidad del desarrollo la dan ustedes, ¿no? Y vuelvo a insistir, tampoco sé qué va a preguntar el doctor, pero yo les estoy marcándolo como muy, muy, muy esencial, ¿no? Ahora, dentro de ello, eh, insistir nuevamente en que lo básico total es la norma. No podemos no saber a este punto ni de la carrera, ni del cursado, y ni de la carrera, ¿no? La Constitución Nacional, la Constitución la Constitución de la Provincia de Corrientes, y en esta materia puntualmente, las leyes de procedimiento, ¿no? A partir de allí, sí, de la doctrina y demás. Fíjense que todos estos temas tranquilamente los podemos abordar desde la normativa ya. Entonces, es importante poder ir mirando eso, Bien, gracias. ¿no? Por favor. Bueno, acá tenemos también el material. Eh, yo les diría que en esta, si quieren mirar fallos, como para poder ir sosteniendo un poco esto, recordar Egnegiana acá, que son fallos ya conocidísimos, ¿no? O sea, no estamos con nada nuevo, sino simplemente poder mirarlos desde la óptica del derecho administrativo. Bueno, en la unidad 3, la teoría del órgano, el Estado como persona jurídica, eh, los principios de la organización administrativa, ¿m? Bueno, competencia y sí, competencia. Las formas, los modelos y formas organizativas, centralización de centralización, concentración de concentración. Ya de acá en adelante es como más ir dando puntualmente el contenido propio de la materia. Profe, Sí, se me acaba de cortar la luz y no tengo mi apunte para mirar, pero sí, un segundo. sí, sí, Cuando el profesor hacía la diferencia en su libro entre persona pública y persona privada, sí, él enumera unos criterios, que era uno, por ejemplo, era origen, como eran 4 en total, que no eran suficientes por sí mismos, pero sí combinados. sí. Y él decía que no compartía del todo a la doctrina mayoritaria que decía que las personas públicas, sí, las personas públicas estatales eran las que, según la norma jurídica, estaban asignadas a eso, algo así de eso. Perdón, no tengo nada para mí. Y Rey Vázquez, en el apunte, compartía que hace como un desarrollo posterior a la reforma del código, eh, sí comparte esa posición doctrinaria. Perdón que te Sí, interrumpa. Vos me sí. decís Rey Vázquez en el apunte, no sé de qué. No tiene un escrito, Mm, como un desarrollo. No tengo nada, estoy sin la computadora, estoy haciendo memoria, bien, pero hace un desarrollo de la parte histórica, de cómo se fue dando eh, la persona jurídica, y, y adhiere a la doctrina mayoritaria, que es lo que la norma jurídica dice que son personas jurídicas estatales, públicas, perdón. Y esto también se ve en el código nuevo, en el Código Civil y Comercial, se agrega como una partecita que dice, y todas las organizaciones que en este ordenamiento y es como que esa modificación en el código abona a la doctrina mayoritaria en ese momento. sí, Me sí, parece, digamos,
Bien, quería sí. preguntar. Lo primero que te preguntaba yo era si los tenías identificados para poder separar de que en el libro del doctor Grando está Rey Padre, no Rey Vázquez, pero sí, esa era mi duda, ¿no? Así que bien. Justamente por esto que vos marcás de la diferencia de tiempo. Uno es previo primero que uno es rey y otro es Rey Vázquez, ¿no? Rey Padre y Rey Vázquez hijo, por un lado. No, Y pero por el otro, es Rey claro, Vázquez claro, sí, sí, Ah, lo entendí después, por eso te interrumpí, por eso solamente para aclararte por qué te pregunté, ¿no? Y porque claramente de esto surge que uno escribe antes de la reforma al Código Civil y Comercial y el otro posterior a la reforma. Yo no puedo hablar en nombre del doctor Rey, el doctor Roquel y el doctor Grando de cómo entienden hoy eh, la clasificación, ¿no? Pero me parece bueno que si vos lo querés desarrollar conforme el punto del escrito del doctor Rey Vázquez, tenés total libertad para hacerlo, ¿no? perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta de la unidad 3? Bueno, seguimos entonces. En unidad 4 surgieron todas las preguntas, la mayoría de poder desarrollar, yo creo, la visión de esta evolución de la justificación tiene que ver con, y acá respondo a lo que me preguntaban, de la evolución de su justificación tiene que ver 100% con la evolución jurisprudencial, porque es la forma en la cual vemos qué dijo la justicia, cómo la entendía. Entonces va por allí ese desarrollo, ¿no? Esperemos un bien. Un segundito, ya ven. Gracias por la espera. Bueno, entonces pedirles eso en esta unidad, que miren la evolución jurisprudencial, ¿no? Que es más, la mayoría de los autores presentan este tema así directamente, ¿no? Como siendo un derrotero de qué pasó en Plaza de Toros, qué pasó en Cine Callao, ¿no? Y de allí en adelante, eh, qué sé yo, donde quieran agarrar. Fíjense que si vamos acá a la jurisprudencia básica de la unidad, establece Callao, Saladeristas, Massa, ¿no? Y ustedes verán cómo pretenden ir desarrollando el contenido, pero ese ítem puntualmente que preguntó la compañera venía por allí. Profe, yo tengo Sí, una pregunta con respecto a la potestad sancionatoria de la administración. sí, Yo lo encontré en el libro de Balvin, donde hablaba sobre el poder ejecutivo y lo que era ejercer, digamos, de alguna forma la coacción por parte de la definición de policía y no del poder de policía que hacía referencia directa a lo que era la legislación y eso. así es. También, también hablaba sobre principios, principios que limitaban lo que es la potestad sancionatoria de la administración, si mal no lo Ujú, entendí. sí, Por otro lado, estaba Dromi, que dio un aspecto así muy general de lo primero que le comentaba y se situó en lo que son las sanciones eh, que puede dar la administración, digamos. De esos dos, más o menos, yo quería saber qué era como lo importante, pues creo que de nuevo caí en eso de es que a poner lo ver, que querés en el desarrollo, ¿no? Pero sí, claro, tal cual. O sea, yo no les puedo, a ver, me parece, yo les voy a ser re sincera, me parece de cuarta a los docentes que les dicen cómo pensar a los alumnos.
eso nunca van a sacar de mí porque yo sepan que los respeto y los admiro, ¿no? Jamás iría a decirle a una persona cómo tiene que pensar. Duden de la gente que les dice cómo pensar, estimados. O sea, en eso les soy 100% sincera, ¿no? O sea, para mí es la libertad de expresión máxima y la libertad de cátedra. O sea, dudemos de la gente que nos dice qué pensar. Yo entiendo que, y soy alumna, y me fui a buscar de la guarda, por eso les pedí un tiempito. Les pido disculpas acá. Eh, pero, a ver, yo siempre soy alumna y entiendo que uno también quiere por allí lograr vencer el examen, entonces por ahí a veces caen en el facilismo de decir, bueno, a ver, acá qué tengo que poner, ¿no? Bueno, pero acá lo que hay que poner es desarrollar el tema. Ahora, conforme el autor que a ustedes les parezca, ¿no? O como ustedes se sientan estrechamente vinculados en el pensamiento. Yo les doy un ejemplo clásico. eh, Nosotros con el doctor Grando hablamos mucho de los temas y cada tanto nos juntamos a hacer un diseño aunque sea una conversación así de, viste tal tema de poder de policía o lo que pasó en tal lugar y de allí entramos a desmenuzar. Y yo, por ejemplo, le digo que me encanta leerlo a Balbín y él me dice, no, pero tal cosa, y lo critica acá y lo critica allá, ¿no? Y fíjense que nosotros los dos, digamos, estamos claramente él como liderando la cátedra y yo aprendiendo de él, y yo le digo algo que a él, por ejemplo, no acuerda, quizá en mi criterio, y lo recontra respeta, ¿no? O sea, me va a decir esto no porque pero bueno, está bien, digamos, es tu visión. Y claramente debiera ser así, ¿no? Si uno logra realmente construir un criterio jurídico propio conforme lo estudiado, yo creo que a esta instancia, no se les, a ver, a un alumno de grado jamás se le va a pedir una mega construcción jurídica, pero lo que sí se le pide en esta instancia evaluativa es que puedan mostrar lo aprendido. Esto es del autor que a ustedes les haya simplificado quizás más el acceso o como les quede cómodo pensar, o como dijo Juan hoy, yo seguí el criterio del fulanito, de Comadira, ¿no? Bueno, para este tema de seguir el desarrollo de Comadira, para este otro el desarrollo de este otro, y de esa amplitud se trata, ¿no? Siempre, y ahí vuelvo a insistir, siempre con derecho vigente. O sea, no vamos a estar hablando sobre manzanas y peras cuando tenemos que definir tomates, ¿no? O concentrémonos en lo que tenemos que definir, ¿no? En el objeto de estudio. Hay que desarrollar poder de policía, bueno, perfecto, desarrollamos, o pide el examen pide el desarrollo de la tesis amplia de poder de policía, bueno, tesis amplia de poder de policía conforme tal criterio, ¿no? O como decías recién vos, Yasmín, eh, desarrollo la potestad sancionatoria de la administración conforme lo que entendí de Balbín, punto, digamos, ¿no? Eh, pero potestad sancionatoria de la administración hoy, entendida hoy en los términos puntuales, ¿no? E inclusive yo también los invitaría a mirar potestad sancionatoria de la administración hoy post pandemia, ¿no? Porque muchos criterios cambiaron con todo lo sucedido en la pandemia. Entonces también es otro gran desafío, ¿no? No sé si te respondo, Yasmín. Me parece que te tiré un salvavidas de plomo, pero eh, es un poco ser fiel también a lo que nos proponemos como cátedra, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo soy como muy reiterativa con estas preguntas porque lo que no quiero es caer en un casuismo, pero tampoco quiero que me falte. Entonces, como que, pero Pero en entiendo este a lo caso que sí es va. casuismo, ¿eh? Y O sea, el nada, poder la de verdad que policía es eso, ¿eh? Ojo con eso, porque el poder de policía es mucho criterio, porque cómo vos estableces hasta los límites, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se fue dando la casuística, digamos, entonces que es un poco así, claro. puntualmente este tema. Sí, No así, si vos me preguntabas sobre, por ejemplo, acto administrativo, ¿no? Que hay como un núcleo duro de conceptos que son innegociables, que son propios de la norma y que fueron así entendidos por el legislador, que a su vez fue el mismo doctrinario, entonces no hay duda, ¿no? Pero estas cuestiones de poder de policía que están constantemente, pareciera ser como lo más sui generis siempre, ¿no? Como que se abre, se expande, se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae conforme la teoría política imperante del momento. Porque recuerden siempre que el poder de policía, y por eso se da poder de policía y policía administrativa juntos, siempre responde a una ideología política del Estado, ¿no? O sea,
El poder de policía, por eso es tan fundante del constitucionalismo clásico mismo, ¿no? O sea, ¿para qué se funda el Estado? Para justamente controlar este poder de policía. O sea, como garante de que al individuo no le van a romper las bolas, perdónenme el término, no es mal y pronto, esto de decir moralidad, seguridad y salubridad, no más, ¿no? Entonces, conforme yo como entienda el rol del Estado, esto es un concepto súper permeable, súper intangible, por eso su vastedad, ¿no? ¿Avanzamos un poquito más? Bueno, hicimos unidad 1, 2, 3, 4. Ahora sí entramos a... acá de la unidad 5 a la 9 el punteo es total, ¿no? O sea, es decir, mirar bien cada concepto, sobre todo tratar de entenderlos de manera integral. Yo vuelvo a darles la estrategia para la unidad 5 de leer completa la norma, la 3460, y luego entrar en el artículo del artículo 87 en adelante desarrollar, ¿sí? Y la ley nacional sí desarrollarla por completo. Profe, de nuevo, yo. ah, el- ¿Sí? el- Hace un par de días quise ir identificando en un acto administrativo lo que eran los elementos. ¿Mm? Y si bien sentí que iba encaminada, había elementos que se me hacían que chocaban. ¿Esto es posible? Digamos, encontrar ¿A qué varios dirías elementos, por ejemplo, en chocaban? los constructores. Claro, porque, por ejemplo, lo que era la causa en en el acto en concreto del que le estoy hablando, le voy a Ujú, decir cómo se llama. A ver. Sector Público Nacional, Decisión Administrativa 691/2023, dice. ujú, Y bueno, de acá en lo que eran los considerandos, más o menos como que fui sacando algunos de los elementos y ujú. sentía que en el considerando encontré la causa. Pero a medida que iba leyendo más los considerandos, yo decía, todo esto es la causa. Y, Todos los y nada, ahí antecedentes ya entré pueden en ser duda. párrafos enteros de antecedentes. La causa son los antecedentes de hecho y de derecho. Pueden ser párrafos enteros, páginas enteras. Claro, claro, ¿Sí? sí, tiene mucha ley en la que se basa, digamos, la decisión administrativa, que Ujú, creería que esa vendría a ser la causa de derecho. Y ujú, después la causa de hecho, mire, le voy a leer lo que dice el párrafo. sí. Que con el objeto de mantener una evolución de la masa salarial del sector público nacional, que respete niveles de armonía y homogeneidad, evitando discrepancias que puedan afectar los niveles salariales de su personal, resulta conveniente el establecimiento de una medida que permita garantizar la equidad. Podríamos decir que este es como la idea que impulsa a que se ejecute, digamos, este acto. Y bueno, y después seguí leyendo Ujú. en paralelo, digamos, lo que era la teoría de cada uno de los elementos y el documento, y llegué a motivación. Y dije, ay no, motivación, causa, todo es lo mismo. Que sentía que no entendía nada. Bueno, te digo, Entonces, está excelente lo que marcaba Yasmín, pero porque yo creo que el revés lo entendiste perfecto, ¿eh? Porque sucede que, acordate que cuando vos das motivación, y te digo, yo te iba escuchando y iba pensando en este ejemplo que vos trajiste, porque pues, si nosotros decimos que causas son los antecedentes de hecho y de derecho, luego tenemos el objeto, tiene que estar desarrollado dentro de la causa, porque justamente la causa da origen al objeto, ¿no? ¿Por qué el objeto? Entonces esa motivación necesariamente va a referir y va a estar estrechamente vinculada y va a aparecer de acuerdo a cómo, y esto es la técnica que se utilice, esta técnica de redacción jurídica que se utilice a nivel nacional, por ejemplo, ese órgano, ¿no?
de acuerdo a la técnica de redacción jurídica que utilice, van a estar o más o menos especificados, o mejor dicho, separados la causa de la motivación, o inclusive hasta contenidos en un mismo texto, ¿no? En un mismo párrafo, ¿no? Porque tiene que ver mucho en que la motivación lo que está diciendo es el por qué se toma esa decisión, ¿no? Y el por qué tiene que ver con esa causa, con poder desarrollar perfectamente esa causa, ¿no? Que yo la tengo identificada como antecedente de hecho y de derecho. No sé si me explico. Por eso yo Sí, profe. entendí lo que me querías decir, pero es normal, o sea, se da, es así, ¿no? Sí, también me había pasado, se me confundía objeto y finalidad, pero también por la acción misma que se Y el tipo desarrollaba. a veces el tipo de reacción jurídica. Yo les invito a que lean por allí, por eso yo insistía en mirar más la experiencia provincial, porque la experiencia provincial es un poquito más, o por lo menos es más, o será porque yo soy empleada pública provincial, empezando por casa, ¿no? Pero yo veo, o al menos advierto, que es como más clara la redacción jurídica provincial que la nacional en esos términos. Es como que yo agarro un decreto provincial y al toque identifico los elementos, ¿no? Órgano, competencia, o sea, es más, en los párrafos yo inclusive veo el derrotero, donde está el mérito, donde está esto, donde está, se ve completamente la evaluación, ¿no? Porque realmente como una buena práctica jurídica, el texto debiera ser A más B, porque A más B más C más D es igual a D, ¿no? Entonces, y ver ese desarrollo, debiera de ser así. En definitiva, me parece que es muy, muy importante identificar en esta unidad los elementos del acto administrativo, poder establecer los caracteres de presunción de legitimidad y ejecutoriedad, ¿eh? Y sí, como central esas cuestiones. O sea, acá la unidad 6 y 7 todos los ítems son centrales. Muy, 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 muy importante y debe de estar bien. Y como yo les decía, si no se sabe, no se aprueba, acto administrativo. Aunque estén todos los otros exámenes, o sea, y eso le hinché yo al doctor Grando, le digo, doctor, no podemos permitir un avance si no conocemos esto, que es lo central de la materia. Entonces también les agradezco que traigan estos los ejemplos porque nos permite identificar. Yo siempre propongo esa tarea de mirar el acto administrativo y poder ir identificando los elementos, ¿no? Así que excelente. Seguimos. En cuanto a nulidades, ¿cómo están con eso? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Me profe, dejaron se escucha. hablando sola. Bueno, cuéntenme cómo están con la unidad 6 nulidades. Toda la unidad también acá por revisar. El sistema bipartito, el sistema tripartito, qué contiene cada uno, los efectos, qué acto puede ser convertido, qué acto puede ser confirmado, ratificado. Y bueno, luego la unidad 7, que fue el último que vimos, la unidad 7, 8 y 9 de contratos, ¿sí? La 7 de los contratos administrativos, sus elementos esenciales, sus principios, sus caracteres, los deberes y derechos, que vimos cuán importantes son luego para las próximas unidades, ¿no? El procedimiento en la contratación. Acá en esta unidad solo pedirles que lo lean con detenimiento, que puedan
darle la importancia que se merece al procedimiento de licitación pública, de licitación privada. ¿Alguna pregunta de esta unidad? Esta tiene mucho contenido, esta unidad. Les digo para que la puedan estudiar tranquilos, porque suele ser también pregunta de examen. Las etapas del procedimiento de contratación, o desarrollar el procedimiento de la licitación pública, o qué son los pliegos, sus clases y naturaleza. ¿Mm? Esto tiene mucho contenido, así que a desarrollar también. Y bueno, luego la unidad que vimos hoy. ¿Alguna consulta, estimados? No, profe, por mi parte no. Yo lo leí anoche del libro de Grama, lo leí. Es como el más básico para Sí, mí. así es. Sí, sí. Y no, sentí que entendí todo. Buenísimo, Yasmin. Bueno, estimados, gracias a todos por su participación. Les pido que repasen del aula virtual, tienen mucho, si no también yo les recuerdo el Google Académico, es excelente para buscar archivos, artículos de cualquier tipo de temas que deseen explorar o clarificar. Hoy Juan también trajo varias observaciones interesantes sobre los criterios. Agradezco mucho la participación de Juan, de Yasmín, para poder ver estas cuestiones, para prepararnos lo mejor posible para el examen. Y bueno, cualquier cosita estoy a disposición yo también. Tienen mi correo por cualquier cuestión de consulta que tengan, o si quieren, yo tampoco tengo problema de hacer, la clase que viene es una clase de revisión, que es solamente una actividad de aula virtual. Tienen un parcial de múltiple choice en el aula virtual donde pueden repasar y mirar qué es lo que saben y qué es lo que no saben, que eso es simplemente para ustedes, como para ir chequeando cómo están en contenido. Y bueno, si desean alguna clase más de repaso o que les envíe algunas respuestas sobre algunas dudas que tengan, las pueden revisar y mandar en el mail. Les podemos ir respondiendo o viendo si van surgiendo dudas, ¿sí? Yo los veo muy encaminadas conforme a lo que surgió hoy, sí insistirles en que confíen en los criterios que ustedes van encontrando y en su desarrollo, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, poder leer a conciencia y desarrollar los criterios conforme a lo que van a encontrar. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y éxitos en el parcial entonces, y ya nos vemos dentro de un buen tiempo en la próxima clase. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós.